Durante más de 20 años hemos esperado al MMO que mataría a World of Warcraft. Cada nuevo lanzamiento llegaba con la misma promesa. Este va a ser elegido, este será el mundo que nos hará abandonar a Azeroth, este será por fin el nuevo rey del género. Ninguno lo consiguió. De hecho, en los últimos años la sensación ha sido la contraria, que el género había dado todo lo que podía dar, y que tras encadenar fracaso tras fracaso, estaba condenado a ser irrelevante. Pero al mismo tiempo estaba pasando algo entre bambalinas que no nos estábamos fijando. Los MMOs no estaban esperando un nuevo rey, estaban aprendiendo a sobrevivir sin uno. Los MMOs están regresando, pero casi ninguno empezará realmente desde cero. Y eso puede ser justamente la clave de la resurrección del género MMO. Y bueno, ¿por qué parecía que el género estaba muerto? Porque bueno, la sensación no salía de la nada. Llevábamos años viendo el mismo ciclo. Salía un nuevo MMO, tenía un hype desmesurado, vídeos de, bueno, el próximo WoW Killer, servidores llenos, colas, Twitch hasta los topes y gente diciendo que esta vez sí, que este era el que iba a cambiarlo absolutamente todo. Pasó con New World, pasó con Lost Ark, pasó con Throne of Liberty. Salen, los prueba todo el mundo y unas semanas o unos meses después empieza el mismo giro de siempre. Que si el in-game no llega, que si la monetización, que si no tiene contenido, que si no tiene alma, que si al final tampoco era para tanto. Algunos aguantan, algunos encuentran su nicho, pero ninguno se convierte en el juego que se come al resto. Entonces la gente vuelve a donde estaba. Vuelve al WoW, vuelve a Final Fantasy XIV, vuelve a Guild Wars, vuelve a RuneScape. Vuelven, en definitiva, al mundo en el que ya tiene amigos, tiene personajes, tiene logros, una guild y miles de horas metidas. Por eso parecía que la audiencia de los MMOs era limitada, que cuando salió uno nuevo no estaba llegando gente nueva al género, estaba saliendo jugadores de otros MMOs para probarlo durante algunas semanas. Y cuando se pasaba la novedad, pues todo el mundo volvía a su casa. El error fue seguir esperando que apareciese un juego que fuese capaz de hacer lo que hizo World of Warcraft en los 2000. Y eso difícilmente va a volver a pasar. Y no porque ya no se puedan hacer buenos MMOs, sí se puede. Y tampoco es solo porque con los estándares de la industria actuales, un MMO es carísimo de hacer y muy difícil de asegurar su éxito. No es solamente por eso, también pesa mucho que el jugador de MMOs ya no consume los juegos igual que entonces. La oferta de videojuegos es infinitamente mayor que hace 10-20 años. Tenemos menos tiempo y ya no es normal que un solo juego se quede con toda nuestra vida durante años. Pero eso no quiere decir que la audiencia del género haya desaparecido de un plumazo. Los grandes MMOs de siempre siguen teniendo jugadores, siguen sacando contenido y siguen siendo completamente rentables. La audiencia no es tan limitada como pueda parecer, está repartida y sobre todo cada uno de estos grupitos de jugadores está instalado cómodamente en su juego de siempre. Está repartida y sobre todo cada uno de ellos está muy cómodo en su juego de siempre, porque los MMOs requieren mucho compromiso, mucho tiempo invertido. Y cuando sale un nuevo MMO, básicamente no le estás pidiendo a alguien que pruebe simplemente otro juego, le estás pidiendo que abandone un lugar que, bueno, de alguna forma le pertenece. El juego al que sabe volver sin tener que aprenderlo todo otra vez. Y claro, para que un jugador veterano de un MMO deje todo eso, el nuevo tiene que ser una cosa increíble que te atrape. Y ahí está una de las claves. El primer fin de semana de un MMO te dice cuánta gente ha querido entrar a probarlo, no te dice cuánta gente está dispuesta a quedarse. Durante años la industria ha confundido pues ambas cosas. Creía que el siguiente MMO tenía que conquistar el mundo y reventar a todos los demás. Y nada, veían una y otra vez que el éxito, bueno, era efímero, por muchos millones que le metiesen al juego. Pero ahora hay una vuelta de tuerca, esto está cambiando. Los proyectos que están de camino parece haber entendido por fin que, bueno, esto no funciona así. No tienen que reemplazar otros mundos, otros juegos, tienen que aprender a convivir con los gigantes del género. Y un caso muy interesante es el de Guild Wars 3 porque además viene de la propia empresa, van a sacar un nuevo MMO. Y bueno, cuando sacas una secuela de un MMO siempre tienes pues el mismo problema. Puedes mejorar el juego, puedes rehacer el combate, empezar de cero, mejores gráficos, pero también está el peligro que al jugador de tu juego actual pues le hagas elegir y dividas a la comunidad y termine tanto el título viejo como el nuevo pues sin terminar de funcionar. Aledanet no quiere hacer esto. Ha dicho que Guild Wars 2, Guild Wars 3, incluso la versión remasterizada del primero, van a convivir, que cada uno ofrece una experiencia diferente y que parte de lo construido en Guild Wars 2 lo podrás pasar al nuevo juego. Pero lo más importante es esto, Guild Wars 3 no intenta ser otro Guild Wars 2.
No viene a quitarle sus mapas masivos, sus eventos de mundo o su peso dentro de la franquicia, viene a ocupar otro espacio. Y eso es nuevo, no te están pidiendo que abandones tu MMO para mudarte al siguiente. Te están ofreciendo otro escenario dentro de la misma obra para que tengas otra forma de disfrutar y que siempre tengas todas las opciones a tu disposición. Por otro lado, Blizzard lleva la misma idea todavía un poquito más lejos. No sabemos cómo se llamará, Classic Plus todavía no ha sido anunciado, pero Blizzard está apostando por la siguiente evolución de su MMO, en su vertiente clásica. No están intentando sacar a los jugadores de Classic de Azeroth para meterlos en otro sitio, no están haciendo un nuevo MMO. Están intentando responder a la pregunta de cómo hacer que el Azeroth de 2024, siga creciendo. Porque hay jugadores que la versión antigua, la clásica, les gusta más que el WoW moderno. Pero tampoco, muchos de ellos, quieren repetir exactamente el mismo juego por 10ª vez. Quieren cosas nuevas, sí, pero tampoco quieren otro retail. Quieren que parezcan cosas que siempre podrían haber estado ahí. Que no rompan lo que hace único a Classic, su ritmo, su itemización, su forma de jugar. Y eso no es solamente nostalgia, es coger un juego de hace más de 20 años y seguir construyendo desde dentro. Un mundo conocido pero evolucionado. Y bueno, luego está Riot Games, que quiere meterse en este género. Su MMO sigue vivo, aunque reiniciaron el proyecto porque el primer enfoque no les convencía demasiado. Y eso ya dice bastante. Riot tiene el dinero, el talento y una de las mayores comunidades online del planeta, pero ni siquiera ellos pueden llegar con otro MMO más y esperar que funcione. Para empezar tienen ventaja porque parten con Runeterra, de League of Legends, de Arcane, de una audiencia que ya conoce sus regiones, sus personajes y sus historias. Eso no garantiza que salga bien, por supuesto, pero abre una puerta enorme y les da una gran ventaja. Y por lo poco que sabemos, tampoco parece estar buscando hacer el clásico típico MMO con una skin de LoL. La dirección parece más cercana a la que va a tomar Guild Wars 3. Un mundo persistente pensado para convivir con el resto de tu vida y con el resto de tu biblioteca de Steam. Ahí empiezan a aparecer diferentes caminos que parece que es hacia dónde va a ir evolucionando este género. Por un lado está el camino que va a tomar Blizzard con Classic, rescatar un mundo que la gente adora y dejarlo crecer sin traicionarlo. El otro es el camino de Guild Wars 3 o el de Riot, usar una IP conocida para construir un MMO más adaptado a un jugador que tiene menos tiempo y 20 cosas reclamando su atención. De hecho, pueden convivir perfectamente porque no están buscando exactamente al mismo tipo de jugador. Pero bueno, también podemos dejar de un lado los nuevos proyectos que estamos viendo que van a salir, porque tampoco se queda ahí. La mejor prueba de que el género sigue teniendo suelo firme está en los juegos que ya existen hace muchos años. Ya sabéis, el top 5, el top 10 de MMOs que están muy vivos. Final Fantasy XIV es enorme sin necesidad de ser el nuevo WoW. TESO, Black Desert, Old School RuneScape, todos ellos siguen teniendo públicos completamente diferentes entre sí. No son juegos intercambiables, no son audiencias que se muevan todas en bloque cada vez que aparece un nuevo lanzamiento. Y fuera de Occidente se ve todavía más claro. Mientras aquí estamos mirando el cierre de New World como la gran señal del apocalipsis del género, en Asia, Ion 2 rompió todas las cifras durante sus primeros 40 días. El reparto de jugadores en este género ya no es como antes, ha cambiado. Ya no solamente hay un solo mercado, ya no hay un MMO gigante y luego algunos satélites alrededor. Está todo muy repartido, porque el género MMO, a pesar de que parece que lleva estancado mucho tiempo, ha ido evolucionando en diferentes subgéneros. Hoy cada MMO tiene su forma de jugarlo, su forma de disfrutarlo para diferentes tipos de público, y eso es precisamente lo que no estábamos viendo, que el género, a pesar de todo lo que decíamos, sí que ha ido evolucionando poco a poco. Así que, bueno, ¿los MMOs están resucitando? Sí, pero no como lo esperábamos. No estamos viendo una nueva carrera para ver quién crea, quién fabrica el próximo World of Warcraft. De hecho, estamos viendo el final de esa carrera. Guild Wars 3 no quiere matar a Guild Wars 2. Classic quiere seguir creciendo dentro de Azeroth. Y Riot quiere hacer una cosa más ligera ambientándose en su mundo tan conocido. Y los MMOs que ya existen no están esperando su fecha de caducidad. Están aprendiendo a convivir, siguen evolucionando y siguen dándole a su público lo que busca. El futuro del género no va a ser un nuevo juego que obliga a todo el mundo a mudarse en masa. Va a ser un ecosistema de mundos distintos, algunos construidos sobre nostalgia, otros adaptados a cómo jugamos hoy en día. Algunos enormes, otros más pequeñitos, pero todos con un público fiel.
Durante más de 20 años hemos buscado al próximo WoW, y mientras mirábamos al trono, los MMOs aprendieron a vivir sin rey.